Y bueno amigos, como siempre les digo, espero que esté todo funcionando de manera correcta, de manera adecuada y que por supuesto esté todo marchando excelente en sus vidas, porque si el Madrid por lo menos no está funcionando bien, al menos que sus vidas sí estén funcionando de la manera correcta y adecuada. Además considero siempre que si a ustedes les va bien, a mí me va bien, porque una persona que está atravesando por circunstancias, lo menos que probablemente piense sea en venir a ver un video, ¿no? Y entonces yo creo que si a ustedes les va bien, yo también encantado de la vida, y creo que hoy vamos a ver un video más muy interesante. Por si acaso, al final les voy a mostrar algo de Quillo Barrios en el que les vamos a escuchar hablar algo que yo les vengo diciendo, y les vengo diciendo, muchachos, esto no es una campaña en contra de Kylian Mbappé. Nadie está haciendo campaña en contra de Kylian Mbappé. Lastimosamente es la realidad de Kylian Mbappé. Y ojo, porque también vamos a ver algo de unos periodistas franceses, creo que en L'Équipe, que me pareció muy interesante. Vamos a ver algo de la gente del Memelona que no se cansa de hacer el ridículo. Y bueno, el video viene bastante cargadito, así que vamos a darle play, pero ya. Y bueno amigos, una de las cosas que se está diciendo últimamente es que bueno, aparentemente el Barça va a llegar como campeón de liga al Clásico, y la gente pues ya se está empezando a cuestionar si debe de alguna manera el Real Madrid reconocer ese mérito y decirle, mira, vamos a hacerle un pasillo al Fútbol Club Barcelona. Es lo que la gente se está cuestionando, ¿no? Yo tengo una opinión bastante clara. Vamos a escuchar la opinión de algunos aficionados del Real Madrid y en breve les doy la mía, y por supuesto quisiera saber las suyas. ¿Qué coño voy a hacer pasillo? Que se den por culo, hombre. ¿La afición del Madrid haría el pasillo al Fútbol Club Barcelona? No se les puede hacer porque no es un señor. El Barça hay que concederle lo que se merece. Pues es un equipo chanchullero que ha pagado durante 20 años a los árbitros. Es un equipo indigno. Es un equipo que además no tiene la reciprocidad. No es señor. No le hizo el pasillo al Real Madrid. Entonces al Barça hay que darle agua. Pero su agua, la que se merece, que es muy importante. Me gustaría que le preguntaras al Barça si le haría el pasillo al Real Madrid. ¿Y tú qué crees que dirían? Que no. Yo no, porque ellos no nos nunca lo hacen. El respeto se lo tienen que ganar. Si ellos nos respetan, ¿cómo le vamos a respetar nosotros a ellos? No, porque yo soy del Real Madrid y ellos creo que no nos lo harían tampoco a nosotros. No. Yo no. No, ni de coña. Mira, más de acuerdo no puedo estar. No conseguía a nadie que dijera que sí. Y a mí me faltó un argumento, escuchar algún argumento de decir no, porque la deportividad ellos se la metieron donde no les da el sol, pagándole al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y adicional a eso, engañándonos durante años que las competiciones las ganaban ellos porque eran muchísimo mejores, que a lo mejor eran mejores que nosotros. Totalmente de acuerdo, pero nunca lo vamos a saber porque siempre estuvo todo condicionado. Muchachos, para continuar, quiero que veamos esto de aparentemente L'Équipe, que me pareció muy significativo. Les voy a dar contexto, está en francés, pero se entienden algunas cosas, y si no, pues en breve vamos a leer lo que les estoy diciendo. En fait, c'est simple, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont ensemble. Est-ce que ça marche? Alors, il y a plein de paramètres qui sont rentrés en ligne de compte. Oui. Pour moi, ça marche pas, puisque de toute façon, ils ont été encore éliminés, ils ont été éliminés là en Ligue des Champions. C'est deux profils qui se ressemblent dans l'absolu, de toute façon. Soit tu joues en 4-4-2 et puis tu dis aux autres derrière tu construis une équipe en mettant derrière pas d'artiste, zéro artiste, mais zéro artiste. Tu peux même garder Bellingham qui est capable lui au moins d'être polyvalent à la différence des autres. Moi, en fait, pour moi, comme il vient toujours dézoner à gauche, Mbappé, il vient chercher le ballon. Vinicius, ils ont presque les mêmes qualités, presque les mêmes défauts. Et aussi la psychologie, parce que c'est quand même des candidats au Ballon d'Or. Moi, je veux pas me prendre pour un directeur sportif, je veux pas donner ici de conseils à Florentino Pérez. Mais j'y arrive. Je vends Vinicius, je prends de l'argent, je dis à Mbappé, hop, tu repasses un petit peu à gauche, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pivot gang. Tu sais, ça tu connais le pivot gang. Et je vais chercher Osimhen ou un attaquant de ce profil-là. Je prends des milieux de terrain costauds, je joue en 4-2-3-1 et avec Mbappé libre, mais capable de partir sur le côté gauche, et je le sors du poste de numéro 9 et je mets un point de fixation comme Osimhen. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mira, les mentí, no se entiende un cacahuate, pero se puede leer aquí la traducción, que lo pusieron de manera correcta. Dice en Francia, en L'Équipe, dicen que la solución del Real Madrid pasa por vender a Vinicius. Dice, vendo a Vini, pongo a Mbappé en la izquierda y voy a buscar un delantero como Osimhen. Eso es lo que hay que hacer. Según Le Chain de L'Équipe, un programa que hacen en Francia. Me parece muy curioso que empiecen a hablar de este tipo de cosas en Francia luego de que Mbappé empezara a filtrar que está descontento con su posición en el Real Madrid, que además que piensa que algunos de sus compañeros no están a su nivel, ¿no? Me parece bastante significativo esto. Mira, yo viendo lo que he visto de Mbappé estas 2 últimas temporadas, porque sería mentirte decirte que vi muchos partidos del PSG cuando estaba él allá, pero yo considero que fichar un delantero y colocar a Mbappé en este punto de su carrera en la banda izquierda, no sé si sería tan producente para él, sinceramente lo pienso, ¿no? Igual esto es una campaña y todos sabemos más o menos cómo va la cosa, pero definitivamente no sé si en este punto de su carrera colocarle en esa banda sería lo idóneo. Ya vamos a cerrar con lo de Quillo Barrios, que está bastante interesante, pero antes quiero que escuchemos esto de este hombre que ya se me olvidó el nombre.
No me acuerdo, si me acuerdo en el video les digo el nombre, ustedes ya saben quién es, Luis Carrasco, ese hombre. Ese Flick y este equipo merecen vivir juntos la próxima Champions. No sé si será la temporada que viene o será dentro de 2 temporadas, pero sería una injusticia poética el hecho de que él no estuviera sentado en el momento que Lamine Yamal, que Cubarsí, que Pedri, que Gavi, que Fermín y compañía levanten la ansiada Champions después de tantos años. Por lo tanto, yo espero que aguante, que esté aquí, que las cosas salgan bien y creo que van a salir bien, porque de hecho este año, si no iba a ser por los arbitrajes, hubiéramos estado ahí, seguro. Los arbitrajes nos han sacado de en medio por un tema que la gente no ha comentado demasiado, y es que la UEFA tenía una factura pendiente con el Atlético de Madrid y la han cobrado. El Atlético la ha cobrado, que es el famoso penalti de Julián Álvarez, del doble toque. Mira, yo qué les puedo decir, este video pensé que era más reciente, me lo pasó un amigo y me pareció muy significativo, pero creo que aplica perfectamente a la actualidad y esta gente todavía está con el tema de los arbitrajes. Tú te pones a repasar y qué gran equipo ha eliminado al Barça de Flick, o qué gran equipo, los que yo recuerdo, el Chelsea campeón del Mundial de Clubes lo reventó, el Paris Saint-Germain que venía a ganar la Champions lo reventó. Han corrido con la grandísima suerte que les han tocado eliminatorias muy, muy al límite en cuanto a la capacidad de ese equipo de hacerle frente. Y sin embargo, tanto el Inter de Milán como el Atlético de Madrid les metieron una tunda, ¿no? O sea, yo me parece de loco en qué mundo vive esta gente que está pensando. Yo de verdad me pongo a pensar, ¿será que esta gente piensa genuinamente que ellos han estado cerca de ganar la Champions? Porque definitivamente no han estado ni cerca. Cuando el Inter de Milán te mete esa tunda de goles, es difícil pensar que tienes alguna posibilidad de ganar la Champions League. Me parece increíble. Y repito, ojalá que algún día se revisen ellos mismos, pero ¿qué equipos han eliminado ellos? Que tipo Borussia Dortmund, Napoli, este tipo de equipos que son de tercera línea europea. Me parece increíble lo de esta gente. Pero bueno, vamos a cerrar con esto de Quillo Barrios, que está muy interesante también. Kylian Mbappé es un tipo que no le ha dado absolutamente nada al Real Madrid, pero que juega como si el Real Madrid le debiera algo a él. Es decir, mira, yo juego para mí porque soy Kylian Mbappé, no entiendo el juego, ya lo hemos comentado esto muchas veces, pero voy a seguir jugando a lo que me dé la real gana. Y te mira a los ojos como diciendo, y no rechistes que encima me enfado, que son esos pitos del Bernabéu el otro día. Oye, mira, que yo vengo aquí a hacer mi partido. En París me trataban como a un rey y en el Real Madrid me tenéis que tratar igual. Por desgracia, en el Real Madrid se le está tratando como a un rey, a un tipo que no ha demostrado absolutamente nada y cuya carrera a nivel de clubes es un desastre. O sea, la carrera de Kylian Mbappé a nivel de clubes, yo que sé, no mejora a la de Paco Pagón. Y el tipo juega con una prepotencia, con una actitud tan déspota. Es una diva, Kylian Mbappé. Espabila, chaval, que te ha pillado por suerte para ti un Real Madrid que no exige nada a nadie, un Real Madrid en el que el presidente está más preocupado porque al Barça le vaya bien y tener un Barça fuerte que por arreglar los problemas del Real Madrid, un Real Madrid que parece que hay que agradecerle la Champions que ganó hace no sé cuánto, porque en otro contexto a ti te devora el Real Madrid, que tú has llegado tirando la puerta abajo creyendo que eras el rey del cotarro y todavía no le has dado absolutamente nada al club y no haces más que arrastrarte, y lo que es peor, empiezas a arrastrar el escudo del Real Madrid. Lo que nos faltaba es que el otro día te piques porque te pitó un poquito el Bernabéu y te pasaste los últimos minutos del partido al lado del área técnica, al lado del túnel de vestuarios para que cuando pitase el árbitro te fueras echando hostias, y hoy contra el Betis haces un partido tétrico y luego pides el cambio. Mira, no puedo añadir ni siquiera una coma porque ha estado absolutamente brillante. Este futbolista en esta etapa de su carrera hubiera caído. Estoy más descuadrado en este cuadro, no me había dado ni me cuenta me había dado. Este futbolista cae en el Real Madrid de Cristiano, Bale y Benzema en ese momento del Bernabéu con la euforia y toda la cosa. En este punto de su carrera cae en esa época y estuviera en el mercado en este siguiente verano con estas 2 temporadas que lleva, ¿no? Y mira, a mí lo de los goles definitivamente no me vale, porque José Lu metió muchos goles. La diferencia es que José Lu vacunó al Bayern, los vacunó pero no sirvió de nada. O sea, yo creo que el principal problema, muchachos, de Kylian Mbappé, lo voy a decir ya, para mí el principal problema de Kylian Mbappé es que tiene una falta de grandeza impresionante. O sea, es un futbolista que tú lo ves así como que bueno, sí, tengo el nombre porque me lo gané en los mundiales y toda la cosa, pero a la hora de la chiquitica como que no da ese paso definitivo, ¿no? Incluso lo vimos con el Real Madrid,
cuando jugó con el PSG en aquella eliminatoria espectacular, no le fue suficiente tampoco para como quien dice consagrarse, pero tengo la sensación de que sí, mete muchos goles, tiene algunas habilidades muy interesantes, pero de que la falta de grandeza es una absoluta realidad. No sé qué opinan ustedes, por supuesto, me interesaría saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, a la Madrid y chao.